ni el país, ni el mundo, ni ningún catedrático, vuelvo a repetirlo, de las universidades españolas, conoce lo que significa soberanía. Porque los redactores de la Constitución tampoco lo sabían. La prueba es, ¿me quieres repetir qué es lo que dice el artículo 2.1 de lo que es soberanía? Sí, el artículo, ¿Lo quieres volver a leer? El artículo 1.2 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Es decir, que la soberanía es una cuestión de residencia. Si yo resido en Somosaguas, entonces la soberanía mía reside en Somosaguas, pero si eso ¿cómo va a residir la soberanía en el pueblo español? En primer lugar, ¿qué es soberanía? ¿Lo sabe alguien decir? Yo desde luego que sí sé decirlo. Preguntarle a cualquier político que conozcáis, a cualquier periodista que diga ¿qué es la soberanía? No hay ni uno que sepa decir lo que es. Defina soberanía, don Antonio. Claro que lo define. Soberanía es el poder último, el que no tiene más recursos. Eso es soberanía, nada más, así. El poder último, el que no tiene ni nada, el inapelable. Lo que es el poder inapelable, eso es soberanía. Entonces, ¿y qué aplicado a la Constitución, al pueblo, a los reyes? ¿Qué confusión es esta? Veamos el origen. En primer lugar, el concepto de soberanía es muy tardío. No existe en el derecho romano, que es la fuente del derecho. Y no existe, aunque lo he intentado buscar, no existe la palabra soberanía en la Constitución de Estados Unidos. En el mundo anglosajón la palabra soberanía es una cosa muy extraña. ¿Qué es eso? Es una cosa propiamente europea. ¿Y de qué época? Medieval. Pues eso está enlazado directamente con los derechos feudales. Porque antes que soberanía, antes del concepto de soberanía, lo que existe es el concepto de suzerain, que es distinto de souverain. Suzerain, que eran los que dentro, en la Edad Media, había territorios de soberanía y territorios de suzeranía, que no es soberanía. ¿Y quién eran? Los que no tenían soberanía, los que estaban sujetos a la soberanía del emperador Federico II de Sicilia, que fue el emperador más dominante en esa época. Pues los suzerain en Francia fue por eso esa distinción entre suzerain y soberano y souverain, esa distinción permitió la distinción entre la cualidad inapelable de una autoridad suprema, que es el soberano, y que era el rey, y su representante, en segundo lugar, suzerain, en los feudos sometidos al mando único de un suzerain, pero que era excepcionalmente, estaban bajo un territorio sobre ese territorio tenía todo el poder, toda la máxima autoridad inapelable el emperador. Pues bien, en la guerra de religión y para luchar contra la doctrina que acababa de sentar, Maquiavelo la acababa de sentar un siglo antes, Maquiavelo, la primera contestación al concepto realista del poder que establece Maquiavelo, que es el príncipe, la primera elaboración intelectual filosófica se debe a un francés abogado muy inteligente, muy pesado porque estaba basado en su formación en el derecho romano último, en el Justinaneo, que es Jean Bodin. Los abogados lo conocemos muy bien, los que lo hemos estudiado, en los 6 libros de la República, que es su obra principal. Ahí establece lo que es soberanía. Y por primera vez se define en el terreno filosófico. ¿Y cómo el concepto de soberanía? Pues porque procede de un pacto. Si la soberanía no es una cualidad que tenga ni una persona ni un pueblo la soberanía para Bodin, que es el primero que la define, procede de un pacto entre familias, de lo que hoy se llama élites. Pues las familias poderosas, no todas, como podía ser el origen de la política en Aristóteles, no, aunque era aristotélico Jean Bodin, pues no es todas las familias, sino aquellas familias que son poderosas, entre ellas hay un pacto para someterse todas ellas a una sola autoridad, a la que llamarán soberano, o que el poder, ese es el origen del poder absoluto, que luego va a ser definido por Thomas Hobbes, mejor que con mucho más profundidad y sencillez que lo hizo la jurisprudencia pesada, elaborada, pero muy docta, de Jean Bodin, del francés. Es el filósofo inglés Thomas Hobbes,
el que va a definir mejor la soberanía, porque mientras que para Jean Bodin la soberanía es un fenómeno de concentración de poder, pero no de una manera absoluta, porque distingue concentración de poder, bien sea en una sola persona, entonces ahí está el soberano, nace el concepto de soberano. Pero la concentración de poder, para él, el mismo concepto que conduce a un soberano, conduce a la oligarquía o al pueblo. Cuando la concentración de poder está en unos grupos o en la totalidad. Y de ahí es de Hobbes donde nace el concepto de majestad, unida a la soberanía. Desde entonces la soberanía las monarquías absolutas son el ejemplo más claro de lo que es soberanía y soberano. ¿Quién es soberano? El titular, el que tiene el control de una monarquía absoluta. Cuando Luis XIV dice l'état c'est moi, esa es la soberanía. El Estado soy yo, ese es el soberano, el verdadero. Y tiene gracia, tiene mucha gracia, que siendo la palabra majestad una palabra derivada del latín majestatis, pero que aplicada primero a Dios, luego se aplica a los reyes. Es una cualidad de Dios y de los reyes, la majestad. Y tiene mucha gracia que cuando una persona es majestuosa, pues también proviene de la misma idea. Una persona se aplica a una persona es majestuosa por su gesto, su manera de hablar. Y en Perú se ha degenerado hasta tal punto el uso de la palabra majestad que existe una expresión graciosísima que me la ha recordado Javier el otro día, diciéndome que en Perú se habla, hay una expresión que significa, para definir el mal carácter o el carácter agrio de una persona, se dice que esa persona está con la majestad empolvada. Y eso tiene gracia, porque proviene de la época aristocrática donde los aristocracias estaban empolvados. No solo las películas, las caras. Y la Revolución Francesa, acordaros de Robespierre, que era el colmo del empolvamiento. Pues esto en Perú tiene gracia esta expresión. Continúo relatando cómo evoluciona el concepto de soberanía hasta llegar a la idiotez de nuestra Constitución. Después de Thomas Hobbes, es el que mejor la ha definido, la soberanía, porque dice que procede también toma de Jean Bodin la idea del pacto, pero esta vez el pacto se extiende a todo el pueblo, porque para la idea de los naturalistas de que si no hay un pacto de sujeción a una autoridad, estamos en estado de naturaleza, que es la lucha de todos contra todos, la célebre frase el hombre es el lobo para el hombre. Pues estas ideas de Thomas Hobbes se traducen en su concepto ya clásico de la soberanía, que es en virtud del cual para ser libres, como estamos en estado de naturaleza, en una lucha de todos, para ser libres tenemos que pactar, renunciar a nuestra libertad para dársela a un soberano, a un rey. Esa es la soberanía. Soberanía es cuando hay un soberano y nadie más. Eso es para Thomas Hobbes, y es la verdad. Por eso, fuera de las monarquías absolutas no tiene sentido alguno hablar de soberanía. Y veremos después por eso por qué es tan ridículo hablar de soberanía del pueblo ni de soberanía parlamentaria. En Hobbes está el pacto de sujeción a una soberanía es la manera de salir del estado de naturaleza. Por eso dice muy bien Hobbes, dice muy bien que para poder un soberano, un rey que tenga la soberanía sobre todo un pueblo, él, el rey, no ha salido del estado de naturaleza, ni puede salir, es natural, tiene que ser un rey salvaje. ¿Cómo si no el rey salvaje va a tener la soberanía? Hombre, sí, el rey Juan Carlos tiene soberanía sobre las mujeres, sobre Corina y sus compañías, porque es un salvaje. Incluso recuerdo que la princesa Lady Diana tenía miedo de estar a solas con él en una habitación. Pues eso, claro, esa soberanía sobre las mujeres era su cualidad como Strauss-Kahn, el del banco, que es condenado, que donde ve una mujer allí hay un delito. Bueno, pues con Juan Carlos no hay delito porque no lo denuncian, pero hay hijos naturales, eso es evidente, por donde pasa hay un rosario. Seguimos con el concepto de soberanía, que después de Hobbes
que está tan claro que es salir del estado de naturaleza entregando todo el poder a una sola persona para que esa sola persona, monarca absoluto, continúe en el estado de naturaleza. Y nosotros no. Nosotros nos entregamos a él y así somos civilizados, porque nos hemos entregado a un salvaje. Esa es la doctrina clásica de Thomas Hobbes, que es muy profunda. Llegamos después a Rousseau, y Rousseau realiza una revolución en los términos, en las palabras, porque lo que hace es llamar al pueblo soberano, punto, se acabó. No hay ninguna novedad en Rousseau. Hereda el concepto de soberanía que tiene Thomas Hobbes. Pero ¿quién es el soberano? El pueblo. Entonces, como el pueblo, si es soberano, sigue en estado de naturaleza, pues no admite representación. Y esa es la teoría de Rousseau. Sí, pero como es el soberano, pues salvo las guerras civiles, el pueblo soberano en sí mismo no reside. La soberanía no reside en el pueblo, porque para Rousseau el pueblo es soberano. Entonces la soberanía no reside en el pueblo. La soberanía, el pueblo es soberano. La soberanía es si la soberanía es una cualidad del soberano, no puede ser una cualidad de su residencia, que es la idiotez de la Constitución española y de las que la han copiado, que dicen lo mismo. Los falsos juristas, los falsos filósofos que iniciaron las leyes constitucionales después de la Revolución Francesa, pues su imprecisión de lenguaje dicen esas tonterías. La soberanía reside en el pueblo español. ¿Dónde? ¿En qué calle? ¿En qué ciudad? ¿Dónde? ¿En Madrid? ¿En la Castellana? ¿Dónde? Dirán, bueno, en el Parlamento. Ojo, cuidado. Porque si decimos que la soberanía reside en el Parlamento, ya no reside en el pueblo. Atención. Ojo, cuidado los que dicen que el Parlamento es donde reside la soberanía. Eso ya no es el pueblo, porque en el Parlamento no cabe el pueblo. No está sentado allí el pueblo. ¿Quiénes están allí? ¿Sus representantes? Ojo, atención. Eso sería en el siglo XIX o antes de la Guerra Última Mundial, donde en los parlamentos estaban sentados los representantes del pueblo. Pero hoy no hay en toda Europa, salvo Francia e Inglaterra, no hay nadie procedente del pueblo o en nombre del pueblo que se siente en el Parlamento. Todo el que se sienta en el Parlamento, salvo en Francia y en Inglaterra, se siente en virtud de una lista que hace un partido. El pueblo ahí no tiene nada que ver. Que sí, que vota la lista del partido, muy bien, pero quien se sienta y quien vota en los parlamentos no son los individuos, son los partidos, que dan órdenes a todos a que voten, incluso muchas veces con los pies. Da igual, porque nadie vota con la cabeza ni con la conciencia. Votan las órdenes de las listas de los partidos. Luego la soberanía no puede estar en el Parlamento porque no es soberano el Parlamento. ¿Dónde está la soberanía? Fuera del Parlamento es evidente. En el estado de partido está en los partidos. Pero ¿cómo en todos los partidos? No, en una camarilla tan pequeña, que es el aparato del partido dominante que tiene la mayoría absoluta, cuando tiene, como hoy el PP. Lo que sucede es que el complejo del consenso, el complejo de gobernar junto, de acuerdo con otros, el miedo a estar solo, hace que un partido como el Rajoy hoy tiene mayoría absoluta y quiere gobernar con consenso, quiere gobernar con pacto, siendo innecesario, porque la democracia consiste en el gobierno de la mayoría, imponiéndose a la minoría, que tiene que no pactar nunca con la mayoría, seguir defendiendo los intereses que han perdido las elecciones y se han quedado en minoría. Pues esto es ridículo. La Constitución española hace el ridículo, porque no reside la soberanía en el pueblo español, ni reside tampoco en el Parlamento, porque en el Parlamento no están sentados los representantes del pueblo español. Tampoco reside en un partido, ni en el conjunto de partidos. ¿Quién lo determina? Es algo indeterminado, que se concreta a veces en un partido cuando tiene la mayoría absoluta. Ahí. Pero no ejerce la mayoría, no está fuera del estado de naturaleza. Ojalá fuera un salvaje, ojalá rompieran el consenso, sería más civilizado. Es más civilizado gobernar con mayoría que con consenso. Consenso es medieval. Pero en España y en Europa, ¿cómo? ¿Permanecen en estado de naturaleza el soberano? De ninguna manera. En estado de naturaleza permanece el monarca Juan Carlos. No está civilizado. Pero los partidos
españoles y los estatales, esos no permanecen en estado de naturaleza porque han pactado entre ellos el consenso, que es peor. Eso ya no es soberanía, eso es la renuncia a la soberanía del que obtenga la mayoría. El consenso implica la desaparición del concepto de soberanía, porque no puede haber el consenso no puede ser nunca soberano, porque si está dependiendo del acuerdo permanente de un grupo, la soberanía no reside en ninguno de ellos, en ninguna parte del grupo, ni en el grupo entero, porque está sujeto a una espada de Damocles que se puede romper continuamente, el consenso. Esta tontería hace, lo digo para que comprendan los que me oyen, la ignorancia tan grande de los que redactaron la Constitución, que copiaron a la italiana o a la alemana, me da igual. Pero si es que creen acaso que los que redactaron las constituciones italianas y alemanas después de la Guerra Mundial, donde habían sufrido la catástrofe mayor de su historia, el pueblo alemán y el pueblo italiano destrozados por el ejército de Estados Unidos, acabado el totalitarismo, pero ¿creéis que en ese ambiente podía surgir una sola cabeza con ideas claras para redactar una constitución? No hubo ni uno. ¿Qué tenían? Ideas trasnochadas, porque en la conferencia en lo que se llamó Rencontre de Ginebra, de 1947, que es el año anterior a todas las constituciones que estuvieron en boga y de donde procede la copia, de donde ha sido copiada la española. En ese año concurrieron allí en Ginebra los mayores talentos de Europa, es verdad, de todos, talentos los de más famosos, filósofos, poetas, grandes artistas, y ha sido publicado en español y recogida en la colección, en la editorial Guadarrama, traducidos por Julián María, todos esos discursos. Y la verdad es que es sorprendente, porque el desconcierto que había producido en toda Europa, de la aplastante derrota del totalitarismo, y que la victoria era de Estados Unidos, que tenía un modelo constitucional radicalmente diferente de todo lo conocido en Europa, hacía imposible que la moda del vencedor pudiera extenderse, además de los uniformes militares y a la manera de vestir las mujeres y los hombres, pudiera extenderse a los criterios políticos y jurídicos. Vence Estados Unidos y es incapaz de imponer unas constituciones parecidas a las de él. Si ha vencido Estados Unidos, por algo será porque tiene una constitución mejor que las que derrotó, mejor que las totalitarias. ¿Por qué renunciaron? En primer lugar, porque Estados Unidos tampoco exportaba entonces talentos. Exportaría talentos militares. Exportó tecnología. De ahí arrancó de esa guerra la IBM y todas esas grandes empresas descubrieron cómo para una producción se encontraron con sorpresas inconcebibles. Creían que la mayor división del trabajo, la atomización, la división en células de trabajo, era lo mejor para producir más, y se encontraron que no era verdad. Por ejemplo, en las fábricas de tanques, digo de donde salió la IBM la idea, descubrieron que después de haber fabricado tanques en fábricas modernas, especialmente diseñadas para eso, utilizaron las antiguas que no contaban para nada, para que, bueno, en lugar de perder el tiempo, que sin división del trabajo hicieran tanques, y ellos procedieron a hacer como antes lo hacían los grandes artes, unidades, y al final fue asombroso, que estaban mejor terminadas y produjeron más que las producciones en serie. De ahí nació un nuevo concepto del trabajo. Que digo todo esto porque los americanos, que eran tan superiores en tecnología, no lo eran moralmente, no lo eran culturalmente. Europa había producido la civilización cultural más avanzada del mundo, que era Alemania, y esa misma civilización cultural más avanzada del mundo era la más salvaje del mundo, la más cruel, la más dura, la más criminal del mundo, los alemanes. No se trata de un país atrasado, no, era el país más adelantado del mundo en filosofía, poesía, música. Ese país sistematiza el holocausto, la exterminación de pueblos enteros, la supresión de todas las libertades. Y eso hace nada. Todavía vivíamos lo que estamos contando esto. Bueno, pues Estados Unidos fue incapaz de, habiendo derrotado a la monstruosidad del totalitarismo
de Alemania a Italia, fue incapaz de imponer unas ideas jurídicas claras. Que Nuremberg, el proceso de Nuremberg ya fue una transición a lo que fue a la componenda. Pero bueno, faltaron ideas jurídicas, ideas claras, morales y políticas para hacer constituciones nuevas en Europa. ¿Qué se hizo? Pues lo que demostraron, lo que antes me he referido, los reencontres de Ginebra. Intentar volver al pasado. Eso el propio Ortega y Gasset y todos decían que había que volver al pasado, después del año 47, es decir, ir a las mismas causas que habían producido el triunfo fácil del totalitarismo, que fue el parlamentarismo, la inutilidad y el fracaso del parlamentarismo tendió la alfombra roja a Hitler y a Mussolini. Bien, son vencidos por las armas militares y se propone, los filósofos y pensadores, que después de la Guerra Mundial se vuelva a las constituciones existentes antes de la Guerra Mundial. Así no se puede ser más idiota políticamente. A repetir las causas, esto es como, claro, por eso el régimen parlamentario derivó hacia una corrupción sistemática. Tan pronto como se establecen, pero como no podía ser, porque los hechos impedían, como dijo Chateaubriand respecto a las restauraciones, es imposible restaurar algo del pasado, porque en el mejor de los casos, lo que se restaura después ya se hace en un tiempo donde están en vigor otras ideas morales, culturales, lo que es imposible. Las restauraciones son imposibles. Como era imposible restaurar el parlamentarismo, ¿qué se hizo? Pues restaurar un estado de partido. No parlamentarismo, sino estado de partido, parlamento de partido, no parlamentos individuales, no residencia de la soberanía del pueblo. Eso es mentira. En el parlamento actual de los estados de partido, allí no reside ninguna soberanía más que la del partido dominante en el caso que lo haya. Si hay un partido mayoritario dominante y con mayoría absoluta, ese sí está residiendo en el Parlamento, pero la soberanía no está en el Parlamento, está fuera del Parlamento. En la sede de ese partido, en la calle Génova, por ejemplo, en Bárcenas, en Rajoy, ahí está la soberanía. ¿Queréis saber cuál es la soberanía española? Como hay mayoría absoluta, la soberanía ¿quién la tiene? La tiene Rajoy. Pero como el dinero hoy es quien manda, lo probáis en la crisis económica, financiera, bancos, todo eso, Bárcenas es el soberano. Y como Bárcenas es el soberano, se comprende lo que está pasando, que ya veremos luego, qué es lo que está pasando con el asunto Bárcenas. Pero de momento, y para resumir mi intervención, diré que la solución al problema confuso, falso y torpe de decir que la soberanía reside en el pueblo consiste en suprimir radicalmente de las constituciones la palabra soberanía. ¿Pero a qué viene eso? ¿Es que acaso la misión de la Constitución es definir? ¿Qué es eso de una Constitución diciendo la nación española es pues ya no tiene que decir comiencen al norte por los Pirineos y al sur con el Mediterráneo? ¿Pero qué es esto de definir? Pero si una Constitución no puede tener más que normas obligatorias que un juez de primera instancia pueda aplicarlas. ¿Es que un juez puede aplicar un artículo que diga la soberanía reside en el pueblo español? Esas son definiciones, además de falsas, inútiles, porque no son aplicables. Una Constitución tiene que tener normas. Una Constitución no puede tener más de 16, 20, 22, menos de 30 artículos, pero cada uno de ellos norma aplicable por un juez de primera instancia. Si no, no es Constitución, es mentira. Y por eso termino diciendo, solución, suprimir la palabra soberanía, que no es más que una confusión justificada en tiempos remotos, cuando había soberanos, cuando Rousseau pudo tener la poesía de llamar soberano al pueblo, pero por eso dijo Rousseau, y con razón, cuando está presente el soberano, sobran los representantes, sobran sus aduladores. Si está presente Luis XIV, como él es el Estado, sus ministros desaparecen. Pero Rousseau, ¿qué es lo que dice? Como el soberano es el pueblo, si el pueblo está presente, sobra la representación, porque no puede estar representado. Si él está presente, ya está él ahí, como los reyes. Pues todas esas tonterías que pertenecen a la filosofía, a la antigüedad y a la historia maravillosa de las ideas, hoy es inaplicable, y mi propuesta es muy sencilla: redactar constituciones modernas, en el sentido de que no tengan definiciones, que su contenido sea normativo,
y que desaparezcan palabras como soberanía, que hoy no significan nada.